En la parte del Alto de La Paz, de la zona más picante. Llegamos al teleférico que está ahí, al mercado de Brujas. Ya empezamos a ver llamas disecadas, chanchitos. Muy fuerte. El día 16 de julio de la feria más grande que tiene Bolivia, la más grande de Sudamérica. Le vamos a robar en un momento. Buenas, otro día en La Paz, en la parte del Alto de La Paz, de la zona, por así decirlo, más picante de Bolivia. No sé si saben que La Paz es una de las ciudades más pobladas de toda Bolivia. En realidad el Alto es la más poblada. Yo digo La Paz porque es como prácticamente que son la misma cosa, pero son distintas ciudades en realidad, pero están pegaditas, casi que se forman juntas. Y estamos ahora yendo a reunirnos con Candy, que ella es una motociclista que nos escribió, nos pasó los datos del alojamiento y bueno, y ahí vamos a dar unas vueltas con ellas y nos va a hacer un tour. Uy, recién fuimos a almorzar con Candy y su hija, que son las que van ahí adelante, en la Suzuki, y comimos unas alitas de pollo, ¡ay, qué rica que estaban! Y ahora vamos a ir a dar una vuelta por los famosos cholet de Bolivia. Los cholets, ¿qué son los cholets? Bueno, le dicen cholet porque en realidad serían los chalet, comúnmente a las casas enormes de lujo, pero son de las cholitas que tienen mucho poder adquisitivo. Entonces le dicen cholet por cholita. Nos han contado que son muy lujosos y tienen unos diseños bastante excéntricos, algunos orientados a películas como la de los Transformers, que son los más conocidos, otras que tienen paredes bañadas en oro, diamantes, de todo un poco encontramos. Vamos a ir a recorrer algunos porque hay muchísimos, pero vamos a ir a recorrer algunos. Como ya saben, el tránsito acá en Bolivia no es de lo más fluido, digamos, entonces vamos a ir a lo que están más cerca o más cómodo de donde estamos nosotros. Miren estos puestos de comida acá. ¡Qué lindo! No venimos acá, amor. Ah, no, estos son los curanderos. Estos son curanderos, no es comida. Sí, claro que ellos nos dijeron, los brujos le dicen acá. Acá donde hacen todas las cosas con la santería que hemos visto que venden en el mercado de brujas y eso, para limpiar la casa, negocio, para lo que uno quiera. Viene acá y ellos te hacen el culto. Acá es el típico mercado que vimos en todo Bolivia. Mercado de frutas y verduras. Miren la cantidad que hay. Es impresionante. Y de aquí sale todo el suministro de alimentos para la cocina que tienen, que son tan ricos. Los almuerzos acá son baratos, ricos, caseritos. Qué lindo, hay un olor a verduras, condimentos espectaculares. Pase, dale, pase, don. Son peligrosos para manejar acá. Tenés que tener ojos atrás, adelante, al costado, arriba y abajo. Porque tremendos son para manejar. Acá más curandero, ¿no? Que estos son como más puestitos, más humildes, digamos. Eso que tienen las hornallitas ahí donde queman las sales, bueno, todo el culto para hacer la santería o la brujería o la macumba o como quieran llamarlo. Hay muchos, ¿eh? Mira, dice prueba de embarazo, luxaciones, fractura, leo con coca. Hay de todo. Hay de todo. Miren, acá están haciendo una. Ahora están sahumando. Qué cantidad, ¿eh? Impresionante la cantidad que hay. Y el olor, riquísimo, porque a veces usan incienso, palo santo y un aroma riquísimo. Acá venden insumos para como el mercado de brujas. Ay, mira, las llamitas otra vez momificadas, los fetos de llama. En Bolivia se los conoce como yatiri a los curanderos tradicionales aymara. Su práctica se centra en el cuerpo humano y el alma o ajayú. La tradición exige que el yatiri boliviano espere a alguien que lo visite con sus problemas y ayude a quien se acerque. Por eso, si el fuego que hay afuera de su choza está encendido, eso significa que el yatiri está en casa y disponible.
A pesar de una firme adhesión a la fe católica desde que los españoles llegaron a Sudamérica, también hay una riqueza de espiritualidad y religión indígena entretejida en las creencias de Bolivia, combinando elementos del catolicismo con sus creencias y costumbres. Un día cualquiera se puede ver una procesión católica en un barrio y una alegre celebración de las tradiciones locales bolivianas en el otro. Ay, ¿acá qué hay? Me están tocando, justo, una banda. ¿Y esto? Ajá. ¿Pasa, amor? ¿Pasa? Vamos a ir a mirar a ver. Parece ver una banda de municipal o algo así. Y sin querer tuvimos la oportunidad de participar en un preste, que es la celebración en comunidades que pueden ser familiares, gremiales o religiosas como en este caso. Ay, no van a llegar a ver. La pasante nos invitó a participar y cómo negarnos a semejante fiesta. Ay, Dios, que me agité tanto que me hicieron bailar. La señora esa que me sacó a bailar es la pasante, se le llama acá, que es la que dirige la fiesta, como es el mes del aniversario de La Paz. La pasante después le va a pasar esta misma fiesta a otra persona que le va a tocar hacer el año que viene. Miren lo que son las construcciones estas. Y nos querían dar de tomar, pero estamos manejando, no podemos. Pero sí, todo el mundo te convidaba con cerveza y... ¡Ay, Dios! ¡Ay, me quité! No se olvide que estamos como a 4.300 metros de altura. Qué lindo vivir esta fiesta acá en Bolivia. La gente es de lo más. No va a costar mucho salir de Bolivia, ¿eh? Y miren acá cómo se ve. Feria, teleférico y cholets. Ya estamos, creo que en la zona donde hay varios cholets. Y hay unos muy particulares, con figuras muy particulares. Y vamos a ir uno que es bastante conocido en el rubro de los cholets. Miren, gente, acá tenemos uno, el de los Transformers. Iron Man es este. Generalmente estos los hacen... Bueno, las familias de chola que tienen un poder adquisitivo alto y hacen estas semejantes construcciones, que todo empezó a raíz de un conocido artista, arquitecto, Mamani que le llaman, que él empezó a diseñar así, cosas extravagantes, y ahora es como algo clásico acá del Alto. Miren, aquí tenemos unos vestidos originales de cholitas, de la indumentaria de acá, normal. Miren lo que es adentro. Muchas veces acá hay peleas de cholita también, hay luchas de cholita. Miren, aquí tengo una pintura de Mamani. Esas son las pinturas del artista que impulsó a este movimiento que hay hoy acá en el Alto. Miren, tiene no sé cuántos pisos tienen, 1, 2, 3, 4, 5 pisos aparentemente. Y ahora vamos a ir a ver otros más. Y de aquí llegamos a la zona de los cholets. Miren lo que son, miren este de la esquina. Miren el diseño, rarísimo, los colores. No, muy hermoso. Muy diferente, la verdad, muy diferente. Se los recomiendo que si andan por Bolivia que vengan a ver esto porque es algo realmente distinto. Miren este Habana, dice. Color verde. Otro cholet, acá tenemos otro con otro diseño. Qué bien que la estamos pasando en Bolivia. Qué bien que la estamos pasando. Ay. Bolivia. Bueno, ¿y a qué se dio todo esto de los cholets? Bueno, pasa que cuando asumió Evo Morales, expresidente de Bolivia, Evo Morales es indígena y él hizo crecer a las clases populares, a las clases campesinas antes empobrecidas. En muy poco tiempo empezaron a resurgir y a tener muchísimo dinero. Entonces su forma de gastar el dinero es con los cholets, siendo construcciones ostentosas, llamativas, que se diferencian una de otra para distinguirse de la otra familia que tiene dinero. Y bueno, y además que Mamani incentivó también todo esto de la arquitectura totalmente
fuera de lo común. Miren este rojo con violeta. Este también es algo de los Transformers. Megatron. Qué bueno que está. La verdad que un trabajo increíble porque tienen hasta las puertas, todo alusive al personaje que tiene el edificio. Increíble. La Candy, la mejor guía del arrabal. Nos vino a hacer el tour turístico por los cholets. Ay, acá tenemos otro, miren la cantidad que hay. Y este es otro, miren. Rotchet. Este salón de eventos donde se hace la lucha de las cholitas, la lucha libre de cholitas boxeadoras. El movimiento de la lucha libre de cholita comenzó cuando el luchador y promotor local Juan Mamani tuvo la idea de poner a las mujeres en el ring para publicidad. Rápidamente se convirtió en una gran atracción y forma de expresión para las mujeres que sufrían abuso doméstico y contra la discriminación y los estereotipos de género que enfrentan las mujeres indígenas en Bolivia, convirtiéndose así en embajadoras de la cultura indígena boliviana. Antes de ir a ver el otro cholet, vamos a ir a probar con Candy a ver si nos cargan a nosotros la moto con el DNI de ella. Nos cargan combustible. Ahí Luca preguntar, a ver. Bueno, no, en esta gasolinera no nos cargan a los extranjeros. Y a Candy solamente en bidón le dejan cargar 5 litros nada más. Así que vamos a probar en otro lado. Vamos a seguir el recorrido. Justo pasamos por acá y preguntamos por las dudas. Si no, me toca cargar ella en su moto, pasarla y ir cargando de 5 litros a 5 litros. Porque solamente 5 litros por día le dijeron que podía cargar con su DNI. ¡Qué impresionante, gente! Este acá debe ser el más impresionante de todo. El Titanic. Miren lo que es eso. Dios mío. ¡Qué perfección! Porque está perfecto hecho. Y al costado tiene una pintura, aparentemente, ¿qué será? Aymara, quechua. Este se llama el Titanic porque tiene un semejante barco allá arriba de la terraza. Miren qué enorme. Bueno, se lo veía mejor desde el otro lado. Acá está como muy en contra. Pero miren lo bueno que está esta construcción. Miren lo que es. Tiene una pintura de un lado y otra pintura del otro. La pintura dice julio de 2023. Hace muy poquito que la hicieron. Y allá adelante hay otro Transformer, miren, que está saliendo del edificio. Uy, miren este. Muy bueno. Este tiene el muñeco entero del Transformer. Y miren la puerta, también tiene ahí unos diseños. Este es otro salón de evento también. Bumblebee. Bueno, ahí fue Candy a preguntar recién y parece que con la placa de ella nos puede cargar a nosotros también. En esta estación de servicio, pero en la otra no nos dejaba. Así que buenísimo, vamos a poder cargar porque mañana nos espera la ruta de la muerte. Y sí o sí tenemos que cargar combustible porque no tenemos más nada. Bien, ahí como escondidito. Estamos cargando. Ahora le toca a India. Va a cargar todo y hay que darle 10 pesitos. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno, cargamos ahí, Candy habló con su placa, nos cargó a los 2 motos, pero tuvimos que darle 10 pesitos por moto, 10 bolivianos por moto al playero, por hacernos el favor. Tal vez si preguntábamos nosotros, no sé si nos hubiesen dado. Ya tienen más suerte porque capaz que la escuchan hablar y sienten la tonada. ¿Qué, mi amor? Ah, miren, allá está la Estatua de la Libertad. Muy buena ya. Buen día. Todo listo, India, Moro y nosotros. Bien abrigado porque hace como menos 3 grados acá en el alto y estamos listos para ir al camino de la muerte hoy. El famoso, el legendario. La carretera de la muerte. Carretera o ruta de la muerte. Bueno, venimos bajando para el lado de La Paz y nos encontramos con esto, pero nadie nos abre. Nos tocamos morirlo nosotros. A ver si puedo bajar acá. Vamos a ver. Si no lo ves, por encima están las sombras, te lo lleva puesto. Impresionante lo que baja esto. No sé cómo vamos a subir después. O iremos por otro lado, por otro camino. Súper bajada. No creo que esto se la haga subida, ¿no? Tiene que haber otro lado. Se siente la altura. Bueno, nosotros estamos en el auto y tenemos que bajar todo lo que hicimos allá arriba con el teleférico, pero tengo que bajar en moto hasta La Paz. Ay, estamos llegando a lo que llaman la cumbre. Es la parte como más alta después del alto. Acá donde se hacen ofrendas y demás, cuando hay fechas que se le ofrenda a la Pachamama. Hace mucho frío. Recién veníamos viendo, está todo congelado.
señora ahí justo está tirando un vino aparentemente a la Pachamama, ofrendándole a la Pachamama. Uf, qué viento que hay, frío, frío. Acá está la ofrenda que le ponen a la Pachamama. Dice, Señor, bendice a todos los viajeros. Viento, ¿eh? Miren allá arriba la montaña está todo nevado. Y hermoso la vista que tenemos acá al lado. Qué belleza. Ahí abajo hay 2, 3 combis con bicicletas que seguramente van a hacer el camino de la muerte. Vamos a seguir porque no queremos que se nos haga muy tarde. Llegamos, bienvenidos al camino de la muerte. Estamos acá, miren la cantidad de neblina que hay. Espero que se despeje un poco después. Comenzamos el camino carretera de la muerte. ¡Qué felicidad! Es otro punto que queríamos conocer en este viaje que estamos haciendo. Un punto obligado para todo motociclista. Si venís a Bolivia, ya estamos en el medio de la yunga. Ya estamos en camino a la yunga. Miren lo que es esa selva frondosa, verde y con neblina. Espero que no nos agarre tanta neblina, así podemos ver un poco los precipicios y los acantilados que son lo que destacan a esta ruta, ¿no? Que es angosta y los acantilados. Estamos muy felices de haber llegado hasta acá, pero también muy conscientes que estamos en la carretera más peligrosa del mundo. Este camino con calzadas muy estrechas y llena de abismos es una de las zonas más inaccesibles del planeta. Une la localidad de Loyunga con La Paz, situada en plena montaña de América del Sur. Hoy está prohibida la circulación de vehículos pesados, limitándose el tránsito a bicicletas, motos y vehículos de apoyo. Nos dijeron que nos íbamos a encontrar con muchas bicis, y así es. Hay un montón de grupos de bici, de turistas, se ve que traen y hacen biciturismo. Recién comenzamos a transitar este camino y ya nos recibe con imponentes paisajes y peligrosos precipicios. Cabe destacar que estamos en invierno y las lluvias cesan, pero aún así caen manantiales de agua desde lo alto de la montaña, llevándose parte del camino y haciéndolo un poco resbaladizo, pero más divertido. Ay, miren, gente, qué belleza. Ay, Dios, cómo cae agua de arriba. Está bastante húmedo, hay que tener cuidado, nomás que por ahí se pone resbaloso. Hola. Bueno, la historia de esta carretera es que en 1930 fue construida por esclavos de la guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, esclavos paraguayos, perdón, de la guerra del Chaco. Y era el único que comunicaba La Paz con el camino de las Yungas hasta Coroico, para la selva amazónica boliviana. Esta ruta fue construida en 1930 y prácticamente no hay información de cómo fue llevado a cabo ni cuántas personas fallecieron. Tampoco pudimos encontrar registro fotográfico de su construcción. Puente El Diablo. ¿Ese dónde estará más adelante? Ah, acá se ve una cascadita, qué bonita. Miren allá arriba. Qué hermosa. Ah, este es el puente. Qué lindo. Cuánta vida, cuánto verde. ¡Qué belleza! Ay, yo pensé que no iba a ser tan turístico. Está lleno de camionetas y bici. Impresionante la cantidad que hay. Miren, placas como esas nos encontramos en todo el camino. Monolitos de los accidentes que hubo, porque esta carretera fue en su época, en 1980, 90, la carretera más peligrosa del mundo. Más o menos estadísticamente
Había una muerte por día acá. Uno de los accidentes más graves que hubo y uno de los peores en la historia de Bolivia fue un colectivo que cayó al precipicio y murieron 100 personas. Esta parte está media feita. Miren, como hay parte que como máximo de tener 3 metros de ancho esto. Imagínense un colectivo pasando por acá, un camión de transporte de carga que lo utilizaban para transportar alimentos, para llevar de un departamento a otro de Bolivia. Y bueno, los colectivos también, ¿no? Qué vértigo que habrá sido ir en un colectivo acá, ¿no? Y encontrarse con otro de frente. En ese momento, al día de hoy también, pero como hoy no es tan transitada, se manejaba el que iba bajando como nosotros, teníamos que ir del lado izquierdo. Entonces, si veía un vehículo de frente que venía subiendo, iba más al lado en contra de la montaña para que no vaya al lado de la cornisa. Creo que esta es la curva de la foto, a ver. La curva del diablo. Sí, tiene que ser esta. Tiene toda la pinta. Para aquel que no sabe, todos aquellos que soñamos hacer este peligroso camino, tenemos en mente una postal, como trofeo de haber transitado este lugar tan único y mítico que no cualquiera se atrevería a hacer. ¡Felicidad! Acá vamos a sacarnos la foto de la carretera de la muerte, al fin. Cuando la naturaleza provee, paramos nosotros para sacar la foto y si cómo la sacamos. Y un guía dice, yo se la saco. ¿Y qué mejor que un guía? Saca 50 fotos a todos los ciclistas y nos sacó la foto. Estamos felices, ya misión cumplida, con esa foto ya estamos hechos. Estamos muy felices. La verdad que viene súper bien la carretera de la muerte y además el clima ahora se puso pero perfecto, ¿no? Porque hacía mucho frío, sin neblina y que aparte está calorcito ahora. Está lindo, está agradable. Así que vamos a seguir y a terminar esta legendaria carretera de la muerte. Miren lo que son esos paredones de selva. ¡Qué belleza! Cómo pasamos de un clima árido que hay en el Alto, La Paz, a los yungas. Los yungas sería selva en lengua quechua, si no me equivoco. Es muy hermoso, gente. Y la verdad que el camino se lo disfruto un montón porque si bien hay parte que por ahí está un poquito más complicada de piedras filosas y demás, pero yendo despacio, la verdad que no es más difícil que capaz que el que hicimos de Villamontes para entrando a Bolivia. Había partes más difícil que esta. Y unas cuantas más. La de la Estrada Real, por ejemplo. Esa fue difícil. Miren que acá parece que caía una cascada, pero como estamos en invierno, no hay agua. El balde nomás está. Cae una gotita de agua. Hemos visto en otro video que acá corre bastante agua. Ahora está seco, es todo seco. Miren, acá hay un cartel que dice conserve su izquierda. O sea que hay que mantenerse de este lado para que los que vienen subiendo puedan subir por el lado derecho, del lado de la montaña. Miren qué triste gente encontramos ahí. Una cruz, Juan Cruz. Y aparentemente es de una moto. Un piñón y una corona, un mosquetón, unas pulseras ahí en macramé. Y dice 2 de marzo de 2014. De esta hay muchísimas. Hoy se toma turístico todo este camino, el camino de la muerte y la carretera de la muerte, pero la verdad que es lamentable la cantidad de víctimas que se tomó este camino en su momento. Hoy por suerte hay otra ruta que es toda asfaltada, que va por otro lado y es súper segura. Y ya este camino se lo usa solo para turismo, cicloturismo, mototurismo. Prácticamente no hay tránsitos de vehículos así como antes. Y todo para el mismo lado, todos van bajando así como... La mayoría bajan. Hasta ahora no encontramos a nadie que suba por lo menos. Como estos que vienen acá. Chao, chao. Esos son los que llevan las bicis. Chao. Hola. Hola. Va a estar bueno hacerlo en bici también, es divertido. A mí que me encanta andar en bici, la verdad que lo disfrutaría bastante también. Dios, qué linda. Qué lindo. Pensar que ella, esa niña, está haciendo el mejor recuerdo de su vida y no le debe estar sabiendo con su papá. Bueno, gente, nos quieren cobrar 25 bolivianos cada uno por mantenimiento de la carretera. 25 las 2 motos, ¿puede ser? Es que hay 80 abajo, ya van a encontrar. Bueno,
Si no nos queda otra que pagar, pagaremos, pero no es justo. Bueno, para que lo tengan en cuenta los turistas, sale 25. ¿Los dos abajo? Sí, los dos. Estos chiquititos, dos abajo, para que no te cobren. Bueno, nos cobran 25 bolivianos mantenimiento de carretera, que no tiene nada de mantenimiento. ¿Qué va a ser? Hay que pagarlo. Le quise pelear un poco para que me cobren menos, pero no. Pasó la camioneta y a ellos no le cobraron nada. O sea que solamente le cobran a los turistas. Cosas que estamos destinados los turistas a veces a hacerlo. ¿Qué va a hacer? No sé si está bien o está mal. Chao, gracias. Pero bueno, en fin y al cabo, hay que pagarlo porque si no nos dejan pasar 50 bolivianos, serían $5 más o menos. Uy, acá cae agua, me parece que nos vamos a mojar. De allá arriba se ve que cae una pequeña cascada. Bueno, vamos a refrescarnos porque ahora empezó a hacer calor. Tan clima de montaña, ¿no? Nos morimos de frío cuando salimos y ahora nos estamos muriendo de calor. Uy, qué bello. Miren esta cascada, qué hermosa. Qué lindo, gente. Hermoso. Espero que no esté tan resbaloso. Ah, no está resbaloso. Ay, qué bonito. Qué calor y qué humedad. Estamos en la yunga. Humedad tiene que haber sido así. Wow, miren allá arriba cómo cae el agua. Qué belleza. Encima le da el sol. Hermoso. Qué alto. Wow, qué belleza. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Estamos pasando por debajo del agua. ¡Qué resbaloso! Que ten cuidado porque es súper resbalosa la pierna. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, miren, gente, qué lindo! ¡Ay, qué fresquita que está el agua! ¡Uy, qué belleza! Pasando por la cortina de agua. ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! Está resbaloso, ¿eh? Que ten cuidado. ¡Epa! Igual que cambiaste la cubierta, amor. Ya no tenemos la cubierta de taco. Ah, sí, qué lindo. Qué variada la carretera, ¿eh? Súper variada la carretera de la muerte. Es difícil poner en palabra todas las emociones por las que pasamos al transitar este lugar, por su fama de peligrosa y las miles de historias diferentes que escuchamos antes de estar acá. Nos acechaba constantemente el miedo y los nervios, pero no nos dejamos que eso nos paralice. Al contrario, eso nos generó una adrenalina inexplicable. No hay monstruo más grande que el que genera la propia mente. Una vez en la carretera de la muerte nos dimos cuenta que no era más que un simple camino más, con el que hay que transitar conscientes y tranquilos, disfrutar del privilegio que tenemos de poder cumplir nuestro sueño, de estar vivos y rodeados de vida, de la vida que hay en esta yunga amazónica boliviana. Así como el antagonismo de la vida es la muerte, el camino de la muerte es el camino de la vida. Prácticamente no nos tocó casi nada de neblina. Que a Lucas le encanta que esté así despejado. A mí me gusta un poco la neblina. Le da como otro color. Ay, 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 qué belleza. Aquello que vemos allá arriba es Coroico. Si nosotros seguiríamos camino, nos iríamos hasta Coroico, pero vamos a ir hasta Yolosa, otro pueblito, y de ahí agarramos asfalto hasta volver al alto, porque no nos vamos a hacer noche en Coroico.
Y así íbamos finalizando la famosa ruta de la muerte. Ahora toca volver, pero esta vez por una ruta mucho más segura. Y empezó el asfalto, fin de la famosa carretera de la muerte. Vamos volviendo para La Paz, que nos va a tocar bastante frío, ya veo, allá arriba en la cumbre. Donde hay que ir con cuidado porque cuando veníamos había parte que ya le da sombra a la ruta, no le da el sol y había hielito arriba de la ruta, así que vamos a volver con cuidado. Miren, gente, cómo se nota ya acá la chica esa, más que nada, y ya vimos un par más, que acá ya son afro-bolivianos, o sea, es una mezcla de las caritas de quechua, aymaras con afro, con los pelos, los rulos, todo. Qué loco, ¿no? La verdad que yo ni me imaginaba que por acá podía haber afro-bolivianos. Claro, pero estamos al ladito de Brasil, en la yunga. Miren la chica. De regreso hacia La Paz nos encontramos con una situación bastante triste. Grandes focos de incendios sobre las montañas y los yungas. Lamentablemente esta imagen no iba a ser la primera vez ni la última vez que íbamos a ver, ya que nos encontraríamos con incendios aún más grandes subiendo hacia el norte. Con un frío que nos llegaba hasta los huesos, llegamos al alto, a descansar y a prepararnos para lo que se viene. A tener paciencia. A ver cómo subimos ahí. Esas maderitas no están muy... Si no te ayudo, amor. No, ahí me va a quedar la ranura. Más acá. Cruzando el Titicaca por primera vez en nuestro viaje. Se mueven un poco las motos y me da un infarto. Ando mirando como voy. Ay, para. Pase más.